Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico legal, siempre existe esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Claro, sí, como la ingeniería o la medicina básica. Exacto. O sea, si alguien se fractura el brazo, pues la radiografía muestra esa línea blanca irregular. El médico la señala y dice, bueno, ahí está el problema. Es limpio, es binario, o está roto o no está roto. A la mente humana le reconforta un montón esa claridad. Totalmente. Nos gusta que las cosas sean visibles, cuantificables, digamos, fáciles de meter en cajas con etiquetas perfectas. Queremos que el derecho sea como esa máquina de rayos X. Sí, pero luego damos un paso hacia la zona gris que es el derecho penal del terrorismo, y de repente esa máquina de rayos X parece que se descompone por completo. Falla a lo grande. Y nos encontramos mirando un panorama legal, o sea, súper turbio, casi impresionista. Y para quienes se enfrentan a un examen avanzado sobre esta materia, esa falta de bordes definidos es tipo un auténtico campo de minas. Un dolor de cabeza total para cualquier estudiante, sí. Así que hoy vamos a mapear ese campo. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Y la misión de hoy es súper clara. Dominar el derecho penal del terrorismo en España para, bueno, arrasar en el examen. Y tenemos un montón de material para lograrlo. Vamos a revisar apuntes académicos, sentencias clave del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y esas famosas preguntas trampa de exámenes reales. Sí, esas que siempre te hacen dudar. Y quiero aclarar algo desde el principio porque es vital. Al analizar casos que involucran a grupos históricos, desde ETA hasta el GAL o las redes yihadistas modernas, nuestro enfoque va a ser puramente técnico y jurisprudencial. Claro, cero posturas políticas. Solo la técnica penal pura y dura. Exactamente, cero política. Bien, vamos a desempacar esto. Para empezar a desenredar todo, hay una pregunta que siempre me ha parecido fascinante. ¿Por qué costó tanto esfuerzo a nivel internacional definir algo que instintivamente la gente reconoce al verlo? Es una excelente forma de abordarlo, la verdad. Porque desde la Conferencia de Varsovia en 1927, la comunidad internacional ha estado dando vueltas sobre qué es exactamente el terrorismo. Y el obstáculo durante casi un siglo entero nunca fue jurídico. ¿No? ¿Entonces qué era? Fue un escudo político. Durante décadas, muchos actos de violencia extrema se escondían, digamos, bajo la etiqueta de delito político. Ah, claro. Y tener esa etiqueta era como un pase mágico, ¿no? Exacto. Un pase mágico que otorgaba ciertas protecciones internacionales. La más importante de todas era la imposibilidad de ser extraditado. Los estados, pues, no querían entregar a disidentes políticos de otros países. O sea, porque en una democracia sana, la idea es que cualquier ideología, por muy radical o antisistema que sea, tiene derecho a existir y a expresarse. El problema surge cuando esa expresión cruza la línea hacia la sangre. Ahí diste en el clavo. Y ese es el consenso que empezó a forjarse, bueno, muy lentamente, pasando por el Convenio de Estrasburgo en 1977 hasta llegar a Prüm en 2005. O sea, les tomó bastante tiempo ponerse de acuerdo. Un montón. Pero finalmente, la comunidad internacional acordó que usar la violencia letal para imponer ideas políticas rompe el contrato social más básico. El terrorismo dejó de verse como una herramienta política. Y pasó a ser, digamos, un peligro comunitario extremo. Ya no eres un disidente, eres un delincuente común, extraordinariamente peligroso. Exactamente. Y esa dificultad política internacional explica perfectamente por qué las leyes españolas tuvieron que dar tantos bandazos para ajustarse a la realidad. Si miramos la evolución legislativa, podemos armar una guía rápida de 5 minutos. Hay un punto de partida que cambia todo el paradigma en España y es la sentencia del Tribunal Constitucional 199 de 1987. El hito fundador, sin duda. Sí, este fallo es fundamental porque le quita definitivamente el aura romántica o política al terrorismo. El tribunal dice, a ver, esto es un delito común, es pluriofensivo y es de una gravedad inmensa. Sanciona la violencia, no la ideología. Y fíjate que la filosofía detrás de esa sentencia de 1987 es brillante para cualquiera que estudie derecho constitucional. La Constitución española no prohíbe pensar de cierta manera. Claro, no te obliga a estar de acuerdo con ella. Cero. De hecho, no exige adhesión ideológica. Puedes desear destruir la Constitución y pregonarlo libremente.
Pero la sentencia establece que los actos terroristas ponen en peligro la subsistencia misma del orden democrático a través del terror colectivo. O sea, justifica un castigo mucho más duro. Sí, el tribunal justifica un trato penal mucho más severo, basándose en el principio de que hay que tratar de forma desigual a lo que es profundamente desigual en su capacidad de daño. Tiene toda la lógica. Y a partir de ahí vemos cómo el Código Penal empieza a construir su armadura, ¿verdad? Se sientan las bases en 1995, luego las leyes orgánicas del 2000 y 2003 tipifican los delitos de forma mucho más expresa. Ajá, van cerrando los huecos legales. Pero el verdadero terremoto ocurre más adelante. En 2010 hay una adaptación a la normativa europea tras los horribles atentados de Madrid de 2004. Y luego llega la reforma masiva, la Ley Orgánica 2 de 2015. Que es un cambio de juego total. Yo siempre comparo esto con la actualización de un software antivirus. Antes, el virus legal era una banda armada tradicional, predecible, con una jerarquía, como ETA o los Grapo. Sabías a quién buscar. Claro, tenían una estructura clara. Pero de repente el virus muta, ¿no? Opera solo en un sótano conectado a Internet y el Código Penal de repente se da cuenta de que necesita un parche masivo en 2015 para detectarlo. Esa analogía del software es muy, pero muy precisa. La reforma de 2015 es lo que la doctrina llama la entrada al derecho penal de la globalización. El derecho penal de la globalización. Suena intenso. Lo es. El legislador se da cuenta de que el sistema estaba diseñado para combatir estructuras paramilitares rígidas, pero con el auge del terrorismo yihadista internacional, estimulado por resoluciones de la ONU, la amenaza cambia por completo. Ya no necesitas un campo de entrenamiento en la montaña. Exacto. Necesitas a un individuo radicalizado frente a una pantalla, el famoso lobo solitario. La ley de 2015 decide que el terrorismo ya no se va a definir tanto por quién lo hace o qué estructura tiene, sino estrictamente por la finalidad de lo que hace. Aquí es donde se pone realmente interesante. Si lo piensas, la ley actual, bajo el artículo 571, persigue a dos modelos de negocio delictivo muy distintos. Yo le diría a quienes nos escuchan que se imaginen una tabla comparativa mental. A ver, dibujemos esa tabla en el aire. Columna A. Tienes a la gran corporación multinacional. Y en la columna B tienes al startup de 3 personas en un garage. Legalmente, ambas pueden cometer terrorismo hoy en día. Así es. Si desglosamos la columna A, lo que el código llama la organización criminal, vemos requisitos muy estrictos. Tienen que ser más de 2 personas, tener una estructura estable en el tiempo, un reparto claro de roles y vocación de permanencia. O sea, hay manuales, hay tesorería, logística a largo plazo. Exactamente. Y luego en la columna B está tu startup, el grupo criminal. Que también requiere más de 2 personas, me imagino. Sí, más de 2 personas, pero carece de esa estructura tan elaborada. Es inestable, tremendamente flexible. Puede que 3 personas se reúnan temporalmente en un foro encriptado solo para alquilar una furgoneta, hacer un ataque y disolverse. Y lo vital para el examen es que desde 2015 el artículo 571 castiga a ambas figuras con la misma dureza si su objetivo final es el terrorismo. Tal cual. Pero antes de avanzar, hay un concepto previo que suele hacer tropezar a muchos, el delito de integración del artículo 572. En el derecho penal ordinario, para castigar a alguien por un robo, pues tiene que robar. Lógico. Pero en el terrorismo, el legislador castiga el simple hecho de integrarse en la estructura, sea la organización o el grupo. Incluso si nunca llegas a cometer un ataque, hablamos de penas de 8 a 14 años para promotores y de 6 a 12 para integrantes base. Wow. O sea, castigar solo por pertenecer, eso rompe un poco la intuición penal clásica, ¿no? Totalmente. Es un delito formal. La lógica es que la sola existencia de esa maquinaria terrorista ya es una amenaza inaceptable. El Estado no puede esperar a que la bomba explote. Interviene en el momento en que te unes a quienes la fabrican. Vale, ahora volvamos a esa pregunta de cómo diferenciamos un delito común de uno terrorista. Vamos a visualizar un diagrama de flujo. Paso 1, tenemos una conducta base. Alguien comete un robo, causa daños o un homicidio. Ajá, el punto de partida. Paso 2. La pregunta. ¿Se comete dentro de una estructura, como la organización o el grupo, o por un lobo solitario,
Y la verdad es que no importa la respuesta, porque todas esas vías terminan en el paso 3, el cuello de botella. El famoso filtro mágico. Exacto, el filtro del artículo 573. La finalidad. Si a través del juicio se demuestra que hay intención terrorista, el flujo deriva a penas súper agravadas bajo el artículo 573 bis. Si no, se queda en la vía penal ordinaria. Ese filtro es el corazón de todo el tema. Si no puedes probar la finalidad de manera irrefutable, el acto sigue siendo un delito grave, claro, pero no es terrorismo. Y el artículo 573 marca 4 finalidades muy específicas. Subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar una organización internacional o provocar un estado de terror en la población. 4 cajas muy concretas, sí. Vamos a poner esto a prueba con una historia breve. Un caso hipotético para ilustrarlo. Imagina que un sujeto decide incendiar un autobús urbano, vacío a las 3 de la mañana en una calle cualquiera. ¿Ok? Un delito de daños. Sí. Si lo hace porque, no sé, puro vandalismo o por una venganza personal contra la empresa que lo despidió, la justicia lo procesa en la vía ordinaria. Delito de daños mediante incendio. Que ya tiene penas altas por el peligro del fuego, pero tribunales ordinarios. Exacto. Pero supongamos que la policía investiga y descubre manifiestos en su computadora. El juicio demuestra que no fue una rabieta. Quemó el autobús para generar inseguridad ciudadana y presionar al gobierno local por motivos ideológicos. La clásica cale-borroca. Así es. De repente, la varita mágica de la finalidad lo toca. El delito muta por completo. Entra bajo la óptica del artículo 573 bis, multiplicando las penas brutalmente. ¿Porque el bien protegido cambió? Al quemar por venganza laboral, atacas el patrimonio. Al quemar para doblegar al Estado, atacas la paz colectiva. La jurisprudencia es estricta con esto. La sentencia 513-2008 sobre el 11M hace una disección maestra. 3, que es una trampa mental tremenda. Subvertir. Subvertir el orden constitucional. En los apuntes vimos el caso histórico del GAL, con la sentencia de la Audiencia Nacional 30 de 1991. Un caso súper complejo. Demasiado. Pese a que utilizaron el secuestro y el asesinato sistemático, a los implicados no se les aplicó la categoría de terroristas subversivos. ¿Por qué los tribunales hacen este matiz tan técnico? Es un debate fascinante. Para subvertir, el sujeto debe tener el deseo genuino de derrocar o destruir el Estado. En el caso del GAL, aunque cometieron crímenes de Estado absolutamente repudiables, su motivación no era destruir el Estado, sino preservarlo. Preservarlo de forma completamente ilegal, claro. Sí, combatiendo a otro grupo terrorista al margen de la ley. Como la intención no era destruir el sistema, el tecnicismo de la subversión no encajaba. Fueron condenados a penas altísimas, pero demuestra lo quirúrgica que es esta definición. ¡Qué locura! Literalmente la intención del autor define todo el proceso. Y bueno, si conectamos esto con el panorama general, cuando sí hay terrorismo, el Código Penal saca la artillería pesada. Por ejemplo, con las muertes. Ahí entra la agravante de alevosía. Un homicidio siempre será asesinato con alevosía en el ámbito terrorista, porque el terrorismo, por su propia naturaleza, anula la capacidad de defensa de la víctima. O sea, la bomba oculta, el francotirador, la víctima no tiene opción. Exacto. Y esas matemáticas penales nos llevan a la pena máxima en España, la prisión permanente revisable. Bien, creo que es hora de darle a quienes nos escuchan unas herramientas súper tácticas. Vamos a armar un plan de estudio de 5 días para dominar esto. Me encanta la idea. A ver. Día 1. Memorizar la evolución histórica y el giro radical de 2015. Día 2. Dominar las diferencias estructurales del artículo 571, grupo versus organización. Día 3. Aprenderse de memoria las 4 finalidades del artículo 573. Que son el filtro mágico. Exacto. Día 4. Estudiar la penalidad agravada, o sea, la prisión permanente revisable para asesinatos, cómo suben los grados de las penas. Y día 5. Hacer simulacros de preguntas trampa. Ese día 5 es donde la gente aprueba o reprueba, te lo digo. Totalmente. Y para acompañar ese plan preparé un esquema ultra corto de 10 líneas. Vamos a dictarlo rápido y claro para la memorización. Punto 1. No hay definición internacional única. España usa su Código Penal. Punto 2. La gran reforma actual es la Ley Orgánica 2 de 2015. 3.
Terrorismo es igual a delito común más finalidad, según el artículo 573. 4. Organización, que es más de 2 personas, estable y con roles, versus grupo, que es más de 2, pero inestable. 5. Las 4 finalidades: subvertir, desestabilizar, alterar la paz, aterrorizar. 6. Defender ideas es legal, usar la violencia para imponerlas es terrorismo. 7. Integrarse en el grupo ya es un delito formal bajo el artículo 572, aunque no se atente. 8. Todo ataque mortal terrorista es asesinato con alevosía. 9. La pena máxima aplicable es la prisión permanente revisable. Y 10. Para cerrar, lobos solitarios y organizaciones reciben el mismo castigo de terrorismo. Perfecto. Un mapa conceptual infalible. Ahora pasemos a ese día 5. El checklist de preguntas trampa. La autoevaluación. Primera pregunta. ¿Asistir a un adiestramiento de un grupo armado te hace culpable de integración automáticamente? Cuidado ahí. La intuición te grita que sí, pero la respuesta es no. La sentencia del Supremo 984 de 2016 dice que asistir a un curso, digamos de ETA, no justifica automáticamente la condena por integración. Hay que probar pertenencia real. O sea, un vínculo estable, asumir roles. No basta con un acto aislado, por muy grave que suene. Exactamente. Requieren pruebas periféricas. Segunda pregunta trampa clásica. Si no pido rescate económico, entonces no es un secuestro terrorista. Falso. El dinero no es el factor clave aquí. Si hay una condición impuesta, lo que sea, acercar presos, derogar una ley, entonces es secuestro. Si no hay condición alguna, es detención ilegal. Pero oso, la trampa de los exámenes aquí suele ser sobre las penas, ¿no? Sí. En ambas figuras las penas se superagravan, de 20 a 25 años si los captores se niegan a dar el paradero de la víctima. Es un castigo a la tortura psicológica de la familia. Entonces, si miramos todo esto desde arriba, ¿qué significa todo esto? Pues que el Código Penal no inventa nuevos delitos de sangre. Las lesiones o los daños son los mismos. Lo que hace es ponerles una lupa de gravedad extrema. Exacto. Es el concepto del bien jurídico pluriofensivo. Sanciona el ataque a la persona, pero también el ataque a los cimientos de la sociedad democrática. Bueno, hemos hecho un recorrido inmenso hoy. Creo que con este esquema de 10 líneas y la distinción entre grupo, organización y lobo solitario, cualquiera puede afrontar esta materia penal con muchísima seguridad. Sin duda. Pero antes de despedirnos, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión sobre el futuro, un pensamiento un poco provocativo. A ver, cuéntame. Hemos visto que el terrorismo pasó de grupos altamente jerarquizados a individuos aislados frente a una computadora, todo basado en la intención humana. Pero, ¿qué pasará el día de mañana cuando algoritmos de inteligencia artificial autónomos o redes descentralizadas sean programados para desestabilizar la economía de un Estado sin intervención humana directa? ¡Wow! Eso suena a ciencia ficción, pero está a la vuelta de la esquina. Exacto. Si el terrorismo exige probar la finalidad o intención humana detrás de la violencia bajo el artículo 573, ¿cómo juzgará el Código Penal a un código informático que genera el terror colectivo de forma autónoma? ¡Qué locura! Es un desafío inmenso para el derecho del futuro. ¿Dónde queda el dolo si no hay un humano pulsando el botón final? Ahí se las dejo para que le den vueltas. Un cierre perfecto y súper estimulante. A repasar ese esquema, a dominar los artículos 571, 572 y 573 y sobre todo, muchísimo éxito en ese examen. Nos encontramos en la próxima inmersión a fondo.